Es muy probable que alguna vez te hayas preguntado cómo funciona exactamente esto de la ley de la atracción, de la manifestación, de por qué algunas personas atraen lo que quieren y otras no. Quizá incluso has leído un montón de libros o has visto vídeos, has intentado poner en práctica pues lo típico de las frases, las afirmaciones, visualizaciones, etcétera, y nada de esto te haya funcionado. A mí me pasó lo mismo. Primero, decirte que yo hace un año yo tomé la decisión de emprender, dejé mi trabajo estable y me lancé. Quemé las naves y dije voy con todo. ¿Qué pasó? Que yo en mi mente tenía una imagen que me había creado pensando que poniendo la energía, poniendo el deseo, poniendo la intención, poniendo las ganas en esa imagen, pues iba a conseguir aquello que me estaba proponiendo. Pero, spoiler, no funcionó. Me quedé sin ahorros, tuve que volver a buscar trabajo por cuenta ajena y además me di cuenta de que aquello que estaba haciendo o aquello que estaba proyectando, que estaba ofreciendo, pues no era realmente el camino que yo quería llegar a vivir, que no era exactamente pues lo que a mí me nacía ofrecer. Y el caso es que a finales de julio yo tuve un ataque de ansiedad debido a unos problemas que había tenido en el trabajo por cuenta ajena en el que estaba y decidí parar absolutamente todo el ruido externo para centrarme en el ruido interno y ver qué es lo que estaba pasando, porque me parecía muy loco que empezase con tantas ganas ese camino y que hubiese llegado al punto de no tengo dinero, no tengo clientes, no sé realmente qué es lo que quiero ofrecer, estoy en una situación en la que no soy nada feliz, ¿qué está pasando? Pues bien, en ese tiempo, durante el mes de agosto, yo di con los libros de Reality Transurfing, que son los libros que yo ya tenía en mente leer hace tiempo, lo tenía en mi lista de pendientes y de hecho, hacía ya bastante tiempo que recibía señales de tienes que leer estos libros, pero pues no le hice ni puñetero caso. Y reconozco que simplemente con el primer libro de Reality Transurfing ya me empezaron a cambiar las perspectivas, me empezó a cambiar un poco la vida y poniendo en práctica cosas súper sencillas. Es cierto que es un tema que es bastante profundo, que hay que darle varias vueltas. Yo estoy ahora mismo en la segunda lectura, me he leído ya los 5 libros y me parece súper interesante cómo se conectan los aprendizajes que he tenido yo con Reality Transurfing junto con todo lo que es la ley de la atracción, la manifestación, las leyes universales, lo que es el tema del inconsciente. Y eso es lo que voy a traerte en esta serie de vídeos, ¿vale? Este es el primero de una serie que me apetece muchísimo hacer, me hace mucha ilusión y vamos a por ello porque creo que puede ser un conocimiento súper, súper interesante y que puede ayudar a muchísimas personas que al final, pues creo que es lo más bonito que uno que puede hacer, ¿no? Que lo que a mí me ha ayudado, si puedo transmitirlo de manera que a ti te ayude, pues para mí es un regalo. Así que vamos con el vídeo de hoy. Bien, por si no me conoces, mi nombre es Sarai y yo hace 10 años prácticamente empecé a interesarme por el tema de la mente humana, de cómo funciona, de cómo hace que reaccionemos de una manera u otra en función de cómo pensamos, de todo lo que nos rodea. Y esto fue porque yo caí en una depresión cuando terminé los estudios universitarios. Yo me licencié en biología y aparte de que me he reinventado varias veces profesionalmente, pues yo en aquel momento acabé en una depresión de la que tuve que salir por mí misma y lo hice gracias a entender lo mismo que me había llevado allí, que fue mi mente. Llevo pues eso, casi 10 años aprendiendo poco a poco a mi ritmo, sin prisas, porque tampoco lo veía como algo que tuviese que absorber en cuestión de poco tiempo. Y, jolín, durante todo este trayecto y además de haberme formado también en temas de terapia inconsciente y demás, me he dado cuenta de que tenemos un potencial ahí dentro que no sabemos sacarlo, ni siquiera yo sé sacarlo. Y lo sigo descubriendo día a día y me parece absolutamente fascinante. Pero de lo que hoy vamos a hablar es del libro
que a mí me terminó de ayudar a encajar las piezas que quedaban sueltas en esto de la ley de la atracción, de la manifestación, leyes universales, etcétera, de cómo podemos crear una vida que realmente queremos. Este libro, Reality Transurfing, está escrito por Vadim Silan, no sé si lo digo bien, pero bueno, es un físico cuántico ruso que tuvo un sueño revelador y gracias a él le empezó a bajar toda esta información, la canalizó y la plasmó en estos libros. No son los únicos que tiene muchísimos más que son súper interesantes. Y hoy quiero hacerte una pequeña introducción a lo que sería el universo del transurfing. Voy a intentar que no sea muy denso porque hay muchísimo de lo que hablar, pero como te decía, como va a ser una serie en la que vamos a ir profundizando, hoy quiero darte las pinceladas básicas, fundamentales, que te ayuden a darle ese punto que quizá te faltaba con otros vídeos y otras metodologías de la ley de la atracción. A mí, una de las cosas que más me gustó, que más captó mi atención y que me hizo un clic instantáneo cuando lo leí fue que tú no tienes que crear la realidad que quieres. Simplemente tienes que elegirla. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que, según Vadim Silan, vivimos en un mundo que lo llama el espacio de las variantes. Tenemos infinitas variantes. Piensa en estas variantes como una biblioteca de archivos infinitos, como una filmoteca infinita en el que cada variante que existe es un rollo de película, es una vida que puedes vivir. ¿Y por qué él dice que no tienes que crear nada, sino que tienes que elegirlo? Pues porque ese destino al que tú quieres llegar, eso que tú quieres vivir, esa vida que tú sueñas, ya existe. Y como ya existe, deberías tener la convicción de que la puedes vivir. Ahora bien, el tema está en, vale, esto es así, esto existe, me lo creo, ¿cómo hago entonces para vivir esa vida que yo elijo vivir, ¿no? ¿Cómo hago para decir, vale, esa es la variante que yo quiero? ¿Cómo puedo hacer para que esa sea la variante que yo esté viviendo? Y a mí me hizo clic porque, claro, yo llevaba mucho tiempo diciendo, jolín, si es que estoy manifestando y de hecho yo diría que incluso el 90% de las cosas que he querido manifestar, las he manifestado, pero las he manifestado mal. Es decir, de un 100% de cosas que he manifestado, digamos que el 10% lo he manifestado pues lo que yo quería manifestar y el otro 90% no ha sido lo que yo quería. Pero es que resulta que ese 90% que yo estaba manifestando mal o que yo pensaba que no estaba haciéndolo bien, sí que lo estaba haciendo bien. Porque estaba poniendo mi atención, mi foco, mi energía en ir ahí, en ir a ese espacio, en ir a esa variante que me llevaba a ese destino. No era el destino que quería, por supuesto, pero era el destino que yo le estaba indicando al espacio de las variantes que quería vivir. Aterrizamos esto. Nuestra mente está preparada para la supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tu mente, tu cerebro, lo que va a hacer es que se va a fijar en aquellas cosas que para él son una amenaza y va a intentar que las superes, es decir, que sobrevivas a ellas. Pero claro, ¿qué pasa? Que tu mente la mayor parte del tiempo está en piloto automático. Y ese piloto automático, como te digo, su base son estas pautas de tengo que sobrevivir. Entonces, claro, ¿cómo puedes sobrevivir tú si estás enfocado en cosas que te gustan? Si tú te enfocas en cosas que te gustan, vas a pasar por alto los peligros y si pasas por alto los peligros, te los vas a comer. Eso es lo que tu mente piensa, así es como tu mente funciona. Por lo tanto, ella está pendiente de aquello que te puede suponer a ti un peligro. Como te decía al inicio, yo manifesté sin querer
la vida que estaba viviendo. Esa vida en la que mi negocio no funcionó, en la que me fundí los ahorros, me quedé con deudas, tuve que volver a buscar trabajo por cuenta ajena. Y todo fue porque mi mente se enfocó en cómo sería mi vida si me quedase sin ahorros y tuviese que volver a trabajar por cuenta ajena. ¿Y qué pasa? Que esa proyección que yo tenía se estaba repitiendo constantemente sin ni siquiera yo quererlo, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos sucede es que esa película de supervivencia mental se está proyectando sin que tú le des al play y tu mente la mayor parte del tiempo está enfocada en aquello que tú no quieres. ¿Y qué sucedió? Pues al final terminé en esa línea de vida que llama Vadim Silan, ¿no? Porque cada variante es una línea de vida. Pues yo terminé en esa línea de vida que me llevó a vivir aquello. Quiere decir esto que si empezamos a poner más atención en lo que la mente está pensando, en lo que el inconsciente está creando, vamos a estar viviendo ya mismo la vida que queremos. No exactamente, porque aquí influyen muchas más cosas. Es decir, no solamente hay que tener en cuenta el tema de la visualización, el tema de afirmaciones, de manifestación, el tema de pensar y proyectar aquello que tú quieres vivir, sino que pues también tenemos dentro patrones inconscientes que no solamente son individuales, sino que también son colectivos y estos patrones pues hay que tenerlos en cuenta. Muchos de ellos se pueden desbloquear de una manera muy sencilla, puedes desactivar patrones de una manera muy rápida, pero hay otros que requieren un trabajo un poquito más profundo. Pero que esto no te desanime porque aunque tengas patrones más arraigados, más que hay que trabajar, puedes seguir creando la vida que quieres. Más que crear, eligiendo. Bien, recapitulemos un poco y quédate con la frase de que tu destino no está escrito, sino que tu destino lo eliges tú. ¿Cómo saber si estamos yendo por el camino correcto, si estamos en la línea de vida que nos lleva a ese destino que hemos elegido? Vadim Silan dice que podemos surfear por esas variantes hasta dar con la variante que contiene el destino elegido. Para poder ir pasando de unas variantes a otras, para ir surfeando todo este inmenso mar, infinito mar de opciones, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la proyección. La proyección tiene que ser muy clara, muy nítida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú piensas en el destino al que quieres llegar, tú imagínate que en tu destino final hay una casa que tiene terreno, que tiene piscina, que tiene un porche, que tiene chimenea, lo que quieras, ¿vale? Pues tú imagínate ya dentro de esa casa, imagínate paseando por las estancias, por las habitaciones, imagínate preparándote el desayuno en esa cocina maravillosa. Imagínate tomándote ese desayuno en tu jardín, en tu porche, disfrutando de tu piscina. E imagínatelo como si lo estuvieras viviendo, pero viviendo de verdad, es decir, clarísimamente. Nota el tacto de los muebles, de los alimentos, los olores. Imagínate que en tu jardín tienes una planta de jazmín. Huélelo. Siente cómo se te impregna ese olor en ti. O imagina el agua que está fría de la piscina en verano, cómo la disfrutas. Piensa en esa imagen, siéntela. Cuando lo hagas bien, cuando lo conectes realmente, cuando lo sientas plenamente, es que se te pondrán los pelos de punta. Porque te costará asimilar que eso es real, pero es que es real. No dudes. Lo fundamental aquí es que no dudes. Si tú proyectas la imagen bien, si tú la proyectas sintiéndola, viviéndola, teniendo la plena convicción de que eso se va a dar y se va a dar porque es que ya existe, tú no tienes que crear nada, eso ya está creado, eso ya es para ti, solo tienes que elegirlo. Cuando tú proyectas esa imagen, tú imagínate que esa imagen la estás proyectando en un espejo. Si tú tienes claro qué es lo que estás viviendo, qué es lo que quieres vivir, cuál es ese destino que tú eliges, tú le vas a estar proyectando a ese espejo una imagen muy clara, ¿vale? Y eso es lo que se le va a mandar al universo a las variantes
y lo que te va a devolver en un tiempo es el reflejo que tú le has enviado. Pero ¿qué pasa si te entran las dudas, si te entra el miedo, si te entran las expectativas, si le das demasiada importancia, si desconfías del proceso? Pues cuando pasa todo esto, cuando tú dudas, cuando tienes miedo, cuando desconfías, cuando tienes excesivas expectativas, cuando le das demasiada importancia a conseguir aquello, tú lo que vas a estar enviándole a ese espejo es una imagen borrosa. Y cuando tú le envías una imagen borrosa, el espejo te va a decir, es que no entiendo lo que me estás pidiendo, no sé lo que quieres. Es como si tú te vas a un restaurante que hablan chino mandarín y le hablas en español, no te va a entender. Entonces tienes que enviarle al espacio de las variantes, a ese espejo, lo que tú quieres ver reflejado en él, lo que tú quieres vivir. Esa es la manera correcta de proyectar, esa es la manera correcta de visualizar y es súper importante que no visualices el proceso paso a paso que tienes que hacer. En esto entraremos, ¿vale? En cómo se visualiza, en cómo ir subiendo niveles, por así decirlo, cumpliendo, entre comillas, objetivos para ir a ese destino. Pero, ¿qué es lo que te indica que tú estás cambiando de línea de vida? ¿Qué es lo que te muestra el mundo que te dé un indicativo, una señal de que eso está pasando, de que tú ya estás transicionando a otra vida? Tienes que tener presente las señales que ves. Señales que pueden ser un poco locas, ¿vale? Cosas que no te esperas para nada, que dices, esto no tendría que estar aquí. Y te pongo un par de ejemplos que me han sucedido a mí. Uno de ellos cuando yo empecé a leer Reality Transurfing y empecé a ver el tema de las señales, una cosa muy loca que me pasó fue que en medio de un bosque, de un camino, me encontré con un buitre. Un buitre que estaba en el camino, ahí plantado de pie, que luego empezó a subirse colina arriba. ¿Por qué digo que esto es muy loco? Pues porque normalmente los buitres es extremadamente raro encontrártelo en un camino que además no tiene espacio suficiente para poder desplegar bien las alas, no hay corrientes de aire, que es lo que les permite a los buitres despegar. Y era un sitio bastante frondoso, porque era el inicio de la ladera de la montaña, con lo cual había muchísima vegetación. Y otra de las señales también un poco extrañas que vi fue que un día subiendo en el ascensor me encontré con un gecko. Un gecko son estos dragoncitos pequeñitos que son absolutamente adorables que se comen los mosquitos. Y estaba metido en el ascensor. A mí no me parece raro verlos en casa porque alguna que otra vez he encontrado alguno, pero encontrarlo dentro del ascensor no podía entender cómo había llegado hasta allí. Te pueden parecer cosas muy simples, pero si lo piensas bien son cosas un poco raras. Esto no me suele pasar. También me ha sucedido alguna vez caminando, yendo a pasear, que los colores de los árboles estaban como muchísimo más vivos. Y esto se da cuando tú mientras caminas proyectas en tu mente esa diapositiva final, ¿no? Eso final que tú quieres vivir. Tú lo proyectas, lo sueltas ahí y si te fijas a tu alrededor, verás como la realidad tiene como unos tonos que en mi caso, por ejemplo, pues fueron unos colores más vivos, como más brillantes. Era una tonalidad diferente a como estaba de manera habitual, digamos, y es un sitio por el que paso prácticamente todos los días. ¿Qué puede hacer que te desvíes de tu línea de vida o que te desvíes de esa transición entre las líneas de vida y vayas a parar a una línea de vida que no quieres? Pues Vadim Silan nos habla en su libro de lo que son los péndulos. Un péndulo vendría a ser una estructura energética que necesita de tu energía y de tu atención para estar vivo, para existir. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de vicio, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como pueden ser los porros u otras drogas, eso son péndulos y tienen un coste extra al que tú recibes. Es como un banco. Tú a un banco le pides un préstamo y se lo tienes que devolver con intereses. En el caso del alcohol, por ejemplo, cuando tú sales y bebes y te pegas la fiesta padre, pues te puedes pensar que te lo estás pasando muy bien gracias al alcohol, pero al día siguiente, cuando te levantas, tienes una resaca
que te quieres morir en el acto. Con el tabaco pasa lo mismo, aunque en menor medida. A no ser que en algún momento pues te pases un poco de fumar y al día siguiente te levantes con los pulmones que los vas a echar por la boca de tanta tos. Pero no solamente pasa esto con las sustancias, sino que también sucede con los pensamientos negativos, con el juicio a los demás, con los sentimientos de miedo, de frustración, con la culpa. La culpa es de lo peor que puedes sentir, sobre todo hacia ti mismo. También con expectativas elevadas, con la dependencia. Todas estas cosas son las que hacen que estés enganchado a un péndulo y que te lleve a una vida que pues no quieres vivir. ¿Por qué? Porque tu atención, tu foco, tu energía se va allí, en lugar de ir por donde tú tienes que ir. Otro tipo de enganche que también está relacionado con los péndulos es cuando intentas seguir esa zanahoria que te indican otros que te va a llevar a la vida que tú quieres. Como por ejemplo, el sigue estos 5 pasos que a mí me han llevado al éxito. Pues si lo sigues tal cual lo hice yo, vas a conseguir lo mismo que yo conseguí. No, cariño, esto no funciona así. ¿Te puede ayudar? Sí, por supuesto. Claro que seguir un paso a paso de otra persona te puede ayudar, pero tienes que tener muy presente que si haces eso, tú estás yendo por una puerta, estás yendo por un camino que no es el tuyo. Y es que lo que le hizo brillar a esa persona es su autenticidad, es su camino, porque cada persona tenemos un camino y cada uno de nosotros en nuestro camino somos las estrellas de ese camino. Somos las personas de éxito de ese camino. Si tú sigues el de otros, puede que tengas éxito, pero seguramente te vayas a encontrar con más frustración, con más bloqueos, con más barreras. Podrás lograr aquello que quieres, sí, pero con un costo un poco más elevado. Y es posible que cuando consigues aquello que tú estabas empeñado en conseguir, sientas un vacío grande. Y es porque estás siguiendo un camino que no es el que te corresponde, porque estás cruzando puertas que no son las tuyas y siguiendo los pasos de personas que no eres tú. Vadim Silan nos enseña también cómo encontrar nuestra puerta, cómo atravesarla, cómo encontrar nuestro camino y sobre todo cómo ser nuestras propias estrellas, digamos, en nuestro propio camino de vida. Porque lo más importante, lo más bonito y lo mejor que puedes hacer por ti es permitirte el lujo de ser diferente y aceptar que una persona diferente sea diferente. Y lo último que quiero decirte antes de cerrar este primer vídeo es que si tú estás empezando a hacer pequeños cambios en los que pues pones tu atención en aquellos péndulos o en aquello que te está robando la energía. Por cierto, un tip muy rápido y breve para cortar ese flujo energético entre un péndulo y tú es bajar el nivel de importancia, ¿vale? Si algo te está robando la energía, bájale la importancia. Profundizaremos más en esto, ¿vale? En los próximos vídeos, porque es un tema que hay que darle un poquito más de espacio, pero no me quiero exceder demasiado en este primer vídeo. Lo único que me queda decirte es que en el camino seguramente te pasen cosas que tú crees que no deberían sucederte, cosas que no te esperas o que no esperas que pasen de esa manera. Ríndete al proceso, simplemente ríndete. Tú estás proyectando ese destino final al que quieres llegar. El mundo te va a dar lo que tú necesitas, a pesar de que tú creas que ese no es el modo de llegar allí. No cuestiones. Ríndete al proceso y celebra absolutamente todo lo que te suceda. Por muy loco que te parezca, por poco que te guste, celébralo todo. Si lo celebras, vas a estar cada vez más cerca de vivir aquello que quieres vivir. Espero que se haya entendido un poco todo esto del reality transurfing. Te repito, tú no tienes que crear tu realidad. Simplemente tienes que elegirla y elegirla con la convicción de que esa realidad ya existe. Porque es que esa realidad ya está creada, está ahí fuera. Elígela. Como si fueras un niño yendo a una juguetería. Escoge tu juguete, ya está ahí, ya existe. Vea por ello. Y te voy a ir acompañando en este proceso en los próximos vídeos. Ahora solo quiero que le des una vuelta a todo esto, que lo pienses, que lo aterrices un poquito y nos vemos en el próximo vídeo.